Muy bien, estamos aquí de nuevo con otro vídeo de Perspectivas Abiertas, la serie continúa. Y esta vez, como a Carlos y a mí nos gusta trabajar con la metáfora y con lo bello, nos hemos ido a un poema de Machado, el Cantares, y queremos inspirarnos y hacer este vídeo a través del primer verso de ese poema, que es: todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar haciendo caminos sobre la mar. Y con esto damos inicio a este encuentro. Carlos, ¿qué tal? Hola, ya sabes que a mí me encanta Machado porque tiene una cosa de lo que llamo de nuevo paradigma, que es llevar las cosas a lo... El buen poeta sabe llevar las cosas a lo esencial, ¿no? Es decir, en un verso de Machado y de un buen poeta ni sobra ni falta una palabra. Si en ciencia lográsemos lo mismo, que ni sobre ni falte una palabra, eso es o sea, que me encanta la idea, y este verso nos va a dar luz para poder tener esta charla, ¿no te parece? Sí, sí. Además, si lo llevamos a diferentes circunstancias y situaciones que estamos pasando justo ahora, queda como muy claro el todo pasa, ¿no? Ahora en esta pandemia queremos que pase todo, pero seguro que también quedan muchas otras cosas, ¿no? Y el tema a tratar y a crear hoy, ¿no? Es el punto de qué queremos que quede. En eso que pasa, qué queremos que quede, ¿no? ¿No? ¿Y qué hacemos con lo que queda? ¿Y qué hacemos con lo que queda? Haciendo caminos sobre la mar. Quiere decir que según el estado de esa mar, el camino toma otra forma. Imaginemos que esa mar es nuestra mente del presente. O sea, cuando vivimos algo positivo o negativo, lo vivimos en el pasado con la mente del pasado. Si creemos que experimentamos un crecimiento personal, ¿no? Partimos de esta base, que los oyentes que nos escuchan, pues parten de esta base de que el hilo conductor, pues que hay un crecimiento personal y las perspectivas cada vez son más abiertas, más amplias, ¿no? Claro. Entonces, claro, ese pasado que viviste, aunque fuese bueno, no hablamos de un pasado traumático que hay que transformar, ¿no? Aunque sea bueno, resulta que al llevarlo a tu presente, lo puedes volver a fecundar. Es decir, de alguna forma tienes unos espermatozoides del presente que no eran los del pasado y puedes llegar a fecundar ese óvulo del pasado, vuelve a poderse fecundar para dar una nueva criatura, criatura de crear, ¿no? Es decir, es el poder de los tres tiempos, no el poder de la hora. Es el poder del pasado, del presente y del futuro, ¿no? El auténtico poder necesita los tres tiempos. Entonces, qué maravilla retomar el pasado para volverlo a fecundar y obtener nuevas cosas de ese pasado. Porque cosas que antes nuestra perspectiva nos impedía ver, ahora las comprendemos. E incluso más cosas. Varias cosas del pasado que parecían no estar conectadas, al ganar una perspectiva más amplia de haber vivido unos años, resulta que las vemos conectadas, ¿no? Sí, sí. No, que con esto que estás diciendo, creo que un punto clave es poder darnos permiso a nosotros mismos para poder hacer eso, ¿no? Ahora, cuando explicabas lo de la mar, uno de mis deportes que practico ahora es nadar en el mar, ¿no? Entonces, el mar nunca está igual. Siempre que vas a nadar, cada día va cambiando, ¿no? Ese mar. Y tú además vas aprendiendo a nadar y vas aprendiendo la técnica. Por lo tanto, ya estás en una situación diferente. ¿Qué pasa? Que muchas veces, cuando tú vas a ese mar, la imagen que tienes no es la del mar de ahora, sino la del mar que hubo la semana pasada cuando nadaste. Qué importante darse permiso para descubrir cuál es el mar que hay ahora, no el que había antes y entonces actúo así o pienso esto o siento esto, sino desde la hora. No desde la hora como hablamos del poder de la hora, sino desde el lugar donde te encuentras, ¿no? La experiencia que estás haciendo en ese momento. Sí, efectivamente. Y yo aún añadiría otro tema. Es decir, los sueños, lo que queremos conseguir son experiencias del futuro. O sea, experiencias no vividas en presente, pero ¿por qué son experiencias del futuro? Hombre, porque cada vez que piensas en ellas vas cambiando cosas, o sea, con tu imaginación estás viviendo en el futuro. Por lo tanto, también se puede fecundar el futuro. Como físico creo en la simetría. Las buenas leyes tienen simetría, ¿no? Si puedo fecundar el pasado, también puedo fecundar el futuro, ¿no? Sería otra vez la danza de los tres poderes. Entonces, invito a los televidentes que nos están viendo a que piensen algo de su pasado que crean que ahora pueden fecundar. O algún sueño que puedan fecundar, ¿qué significa? Que pueden cambiar cosas de ese sueño, porque cuando ese sueño lo gestaron,
fue en el pasado probablemente, ¿no? Ahora ha cambiado su perspectiva, a lo mejor ahora ese mismo sueño desde esta perspectiva nueva lo puedes cambiar. Claro, Entonces estás cambiando tu futuro desde el presente. claro, Iniciaste tu futuro en el pasado, desde el presente lo vuelves a fecundar, lo vuelves a hacer más rico, porque tú cada vez tienes mayor perspectiva, por lo tanto tienes más claro, capacidad creativa y claro, puedes mejorar tus sueños. claro. Los sueños se pueden mejorar, o sea, la meta no es un horizonte, no, no. A medida que yo progreso digo, oye, ¿y esta meta por qué no la puedo cambiar? A mí me ha pasado muchas veces lo que llamo la zanahoria del burro. Es decir, yo tengo que conseguir esto porque es un sueño, porque yo lo siento, no sé qué. Entonces yo voy creciendo, voy experimentando, digo, anda, en realidad esto no lo deseo. Entonces, ¿sabes que a los burros se les pone una zanahoria para llevarles a donde quieren, ¿no? Claro, Entonces, claro, ese sueño que en realidad no estaba en mi ser conseguir ese sueño, pero desde mi pasado, la forma de atraerme era ese sueño. Entonces yo seguía esa zanahoria como un burro, ¿no? Entonces, claro, al andar el burro está en otro lugar, está en otro presente y tiene otra perspectiva. claro, Entonces me quitan la zanahoria y digo, ahora no quiero la zanahoria. Pero caramba, ahora descubro un nuevo sueño que no podía descubrir desde el pasado. claro, claro, O sea, fijaos la danza de los tres poderes, lo importante que es. claro. No, no olvidéis vuestro pasado, recrearlo, fecundarlo y no pongáis un futuro estático. Ese futuro también puede cambiar con vuestro pasado y con vuestro presente. Claro. De hecho, ahora que dices esto, me venía el cambiar el primer verso. No decir todo pasa y todo queda, sino todo pasa y todo está quedando. Porque con esto que comentabas ahora, cada vez que tú vas a recrear ese pasado, vas a aprender algo nuevo. Imagínate si cada vez que vas dando un paso diferente en tus perspectivas y en tu aprendizaje, vuelves a ese pasado. Entonces sería como recrear aquel pasado y recibir 1000 aprendizajes nuevos. Y no solo en el pasado, sino también hacia el futuro. Cada vez que imagines, vas a imaginar de una manera diferente. Mira, se me ha ocurrido un ejemplo que muchos oyentes de crecimiento personal conocerán. Es perfecto, verás, me encanta la idea. A ver qué os parece a todos. ¿Sabéis ese cuento muy conocido de que un elefante de pequeño lo atan a una estaca, ¿no? Y como es pequeño no tiene fuerza para separarse de la estaca. Entonces crece y en su memoria sigue viviendo en el pasado aquello y aunque tiene fuerza sigue dando vueltas en torno a la estaca. Pues lo que estamos proponiendo en este vídeo es decir, no, reinterpreta tu pasado para que no te pase como con el elefante. Cuando tú no podías hacer algo con ese pasado, o sea, ese pasado que para ti era una esclavitud, ese mismo pasado puede ser la garantía de tu libertad hoy. Entonces, fijaos, esta es un poco la idea que proponemos aquí, es una idea de crecimiento del crecimiento personal, ¿no? Ahí está. Sí, sí. Queremos innovar el crecimiento personal. Entonces, el crecimiento personal clásico, déjalo de la estaca y ya está, ¿no? No, no, aquí queremos ir más lejos. Es decir, no es que el elefante sea tonto, no. Es que el pasado está para ser recreado. Claro. No solamente si es negativo, si es positivo también. Claro. Porque incluso puede ocurrir que en un pasado muy positivo descubras, caramba, pues qué tonto era, porque esto en realidad también puedes darte cuenta al revés, ¿no? Es decir, sí, sí. Oye, aquí estaba yo engañado, ¿no? Y entonces, ¿dónde está la belleza en darte cuenta de estar engañado? Pues que ahora tienes más luz. Claro. Y entonces, o sea, recrear el pasado a veces es encontrar lo negativo también en ese pasado que no habíamos visto. Porque estamos obsesionados con el pasado, que es un trauma y que hay que recrear con un terapeuta, ¿no? Claro. No, no, es que también hay que recrear el pasado positivo porque a lo mejor está lleno de ingenuidades, podríamos decir. Mira, la presuntuosidad y la ingenuidad adolecen de lo mismo, que es sacarte de la realidad. Perdona, que te he interrumpido. No, iba a decir con esto que estás diciendo, nuestra mirada del nuevo crecimiento personal, no solo nuevo, sino disfrutando también, ¿no? No viéndolo solo desde la parte esa más patológica, ¿no? Efectivamente. Y antes decía que una cosa importante que seguramente nos puede ayudar era el permiso, y otra es quitarnos, no sé si quitarnos, pero ver la belleza o transformar la idea de que el pasado, el presente y el futuro es lineal. Porque claro, cuando tú piensas que es lineal, es como que no puedes viajar, ¿no? Y con esto conecto con la peli de Regreso al Futuro, ¿no? ¿Cuál es nuestro DeLorean? Eso que nos ayuda, el coche que nos ayuda a viajar a nuestro pasado. Tal vez sea nuestra imaginación que nos ayuda a ir, ¿no? ¿Cuántas veces estamos diciendo, no, imaginar no, porque eso es fantasear, porque eso es... ¿Seguro?
¿quién te dice que eso que estás imaginando no es más real que lo que tú recuerdas o lo que tú piensas de aquel momento? ¿No? Y eso me parece algo también muy importante. Tú fíjate que la imaginación tiene el poder de cambiar la realidad. Cuando una persona quiere someter a un pueblo, lo primero que intenta es acabar con su imaginación. No acabar con su imaginación, secuestrarla, perdón, que es mucho más poderoso. Imagináis solamente la dirección que yo quiero. Por eso yo no creo que las escuelas maten la creatividad, como decía Ken Robinson, no. Sí. Les da una dirección determinada, por lo tanto acaba con la creatividad libre, no con la creatividad. O sea, el ser humano es creativo y no puedes destruir la creatividad del ser humano, pero sí puedes secuestrarla, ¿no? Ahí está el problema. Entonces, aquí las perspectivas abiertas lo que pretendemos es liberar esa creatividad libre. Entonces, esa creatividad libre crece con nuestra sabiduría, con nuestras experiencias, ¿no? La libertad va unida a la sabiduría. O sea, si la libertad no tiene sabiduría, pues no te sirve de nada. Está claro, ¿no? Y la libertad es una herramienta de adquirir sabiduría, equivocarte, etcétera, etcétera. Entonces, para mí es muy importante ver el pasado como una oportunidad. Eso es. Fijaos una cosa muy curiosa. En los sueños. Estoy trabajando en mis sueños oníricos, ¿eh? En castellano tenemos este problema, la misma palabra, ¿no? Por cierto, antes que se me olvide, has dicho, en vez de caminar, caminando, ¿verdad? Ponerlo en gerundio. Quedando, está quedando, sí. Quedando, perdón, sí. Quedando, sí. Quedando en vez de quedar. ¿Sabes? Me ha parecido genial, porque hay una cosa que envidio del idioma inglés. Lo mucho que emplea el gerundio. Hice solamente un año de inglés. Digo, entonces, donde yo pongo un infinitivo, poner un gerundio, no acabo de entender. Claro, y ahora me di cuenta que eso psicológicamente es una potencia del idioma inglés. Claro. Entonces, claro, lo que estamos diciendo aquí es poner los versos de Machado, muy buena tu idea, en gerundio. O sea, estamos haciendo crecer también los versos de Machado. ¡Qué caramba! El crecimiento del crecimiento, claro. Hagamos crecer los versos de Machado. No han sido dados en autoridad, han sido dados para ser recreados. Vamos a honrar a Machado recreándolos, ¿no? Entonces, invito a los oyentes que les guste la poesía a poner en gerundio los cantares de Machado. Hijo, ese reto, a ver qué pasa, ¿no? Da igual si no rima, no sé qué, pero tendrá otra potencia, ¿no? Claro. Poner en gerundio tu vida, y un gerundio que englobe tanto el pasado como el futuro. Estás gestionando tu pasado y tu futuro, ¿no? Sí. O sea que... Bueno, ¿querías decir algo? No, estaba pensando... Yo tengo miedo de robar la palabra, porque es uno de los problemas que no lo hago. Me animo, yo aquí y me voy por las nubes. No, en esto que estabas diciendo ahora, pienso en una situación que hayan podido tener las personas que nos están viendo y esa misma situación que en su momento la interpretaron de una cierta manera, cómo la reinterpretan ahora que están en un punto diferente en sus vidas, ¿no? Veía hace poco un estudio que decía que le habían preguntado a unos chicos cómo era su contexto familiar, ¿sí? Cuando tenían 14 años, y escribieron, y luego cuando tenían 25, creo que era, o 30, le volvían a preguntar cómo era su contexto familiar cuando tenían 14 años. Y las respuestas eran totalmente diferentes. Por lo tanto, les pregunto a las personas que nos ven, ¿qué semillas os dejasteis en vuestro pasado al revivirlo de esa manera para poder recogerlas ahora, que estáis en otro punto y en otra perspectiva más abierta? O sea, yo propongo ahora, por ejemplo, un juego divertido. Sustituir la palabra pasado por pasando, ¿no? Poniéndola también en gerundio, ¿no? No es el pasado, es el pasando. Está pasando. ¿No? Claro, el futuro no sé cómo sería, futurón, no sé cómo se pondría en gerundio, pero... O sea, llevar a nuestro inconsciente eso. Porque claro, tenemos como freno el inconsciente, el concepto de pasado, presente y futuro, ¿no? Ese que tú dices. Por ejemplo, en los sueños, lo que estaba diciendo antes de los sueños, que se me ha olvidado, me he sorprendido mucho, porque en los sueños me he dado cuenta que faltan detalles. Yo sé que esto es fulanito, pero no veo la cara, ¿no? Todas estas cosas. Entonces, hasta que al final leí un libro y me dio lucidez, y se titula, aquí lo tengo, a ver, que recomiendo, Un ataque de lucidez. Ajá. Lo recomiendo encarecidamente. Es una neuróloga que tiene un ataque cerebral, ¿no?
en el hemisferio izquierdo y le queda como anulado el hemisferio izquierdo, entonces tiene que vivir solamente con el derecho. Entonces, claro, lo que yo he ido descubriendo de mis sueños oníricos, que he ido apuntando, que he ido investigando, con mis técnicas, incluso bebo agua por la noche para despertarme, tengo que ir a hacer pis, entonces, no me acuerdo. Cada uno que se lo monte como quiera, porque claro, investigar esa parte es alucinante. Yo quiero saber qué hago en ese tiempo. Ahí debe haber una información fabulosa, ¿no? Entonces, explica cómo es la vida desde el hemisferio derecho, ¿no? Y cuál es mi sorpresa que coincide en cómo yo sueño. Que me imagino que es como soñaremos todos, claro. Tengo que hacer una extrapolación. O sea, qué interesante. O sea, lo que está pasando cuando duermo es que domina el hemisferio derecho. Entonces, el hemisferio derecho no sabe concretar. Ella lo explica muy bien. Lo recomiendo, de verdad que merece la pena. O sea, es un libro sobre un ataque cerebral, pero que te enseña a entender los sueños. Ella no se ha dado cuenta. He hecho yo esta conexión, ¿no? Entonces entiendes por qué no hay concreción en los sueños. Otra cosa que ocurre en los sueños, que a ella también le ocurre, pierde la idea de tiempo lineal. No sabe qué ha ocurrido antes y qué ha ocurrido después. Entonces yo en los sueños, a mí me sorprendió ver que los sueños tenía parientes muertos y que en el sueño no estaban muertos. Entonces cuando me levanto a hacer pis, o sea, y enciendo mi hemisferio izquierdo, podríamos decir, con esta técnica, entonces queda grabado, es como una pantalla, el hemisferio izquierdo y derecha comparten como una pantalla. Eso es lo que he notado. Entonces queda grabado lo que estabas viendo en el derecho unos minutos. Y entonces enfocas con la lucidez del izquierdo, ¿no? Que es lo que yo hago. Entonces digo, un momento, si fulanito está muerto, ¿cómo que hace un minuto estaba soñando y no me acordaba que estaba muerto? Dice, qué interesante. Es decir, la información que tenemos está dividida en dos hemisferios. Cuando estamos despiertos se juntan la información, ¿no? Entonces, uno es más emocional y de sensación. Sabes que aquella persona es tu padre que ha muerto, pero no le ves la cara, porque lo estás viendo con el derecho. Fascinante, fascinante, ¿no? Esa idea. Entonces, ¿por qué comento esto dentro de lo que estamos hablando? Porque los sueños hacen muchos viajes al pasado. ¿Y sabéis por qué creo que en castellano coincide la palabra sueños oníricos con los sueños de anhelos? Porque los sueños oníricos se pueden manifestar los sueños que anhelan. Claro. O sea, que igual no es tan tonto el castellano. Cada idioma tiene sus virtudes. El inglés, el gerundio, y nosotros la palabra sueño aplicada en dos campos que lo relaciona, ¿no? Podríamos decir. Pues para terminar, por si alguno no la recomiendo este libro, Un ataque de lucidez, de Gil B. Taylor, por mi pronunciación. De hecho, de inglés. Carlos diría que esta mujer tiene un TED también. Sí, la conocí por el TED. Sí, lo recomiendo que busquen el TED, que sale con un cerebro allí y lo explica. Entonces yo al conocer el TED busqué el libro y bueno, de verdad que, o sea, yo creo que una persona que hace crecimiento personal debe leer algo similar a este libro, ¿no? Es decir, porque claro, al encarnarnos nos manifestamos con el hemisferio izquierdo y derecho. Es decir, ¿por qué en la noche duerme un hemisferio y despierta el otro? O sea, es realmente apasionante. Estamos acostumbrados en autoridades. Voy a leerme un libro a ver qué significa este sueño. No. Tienes que desarrollar tu propia sabiduría. Claro. Y para ello tienes que saber cómo funcionan tus hemisferios, etcétera, etcétera, ¿no? Claro. Vivimos tiempos maravillosos. Sí. Y para cumplir esto que dices, creo que es muy, muy importante también. En otros vídeos hemos hablado de los clanes sociales, de los clanes familiares, ¿no? Y poder soltar, antes estábamos hablando nosotros de la hoja que cae del árbol, ¿no? Porque, claro, yo creo que en algún momento nos han explicado que aquello que pensamos es totalmente certero. Por lo tanto, si tú recuerdas algo de tu pasado, le vas a dar mucha veracidad. ¿Qué pasa? Que ahora, si tú te das permiso y te das cuenta de que aquello se puede cambiar y se puede transformar, ojo, porque cambia la película totalmente. Es otro tema bien, ahora. Es otro tema. Efectivamente, exactamente. O sea, la danza de los tres poderes, me gusta ese nombre. Claro. Significa que nuestra presencia está en los tres tiempos. Claro, lo que decimos siempre, hemos confundido el presente con la presencia. No, hombre, no. Cuando tú dices vivo el presente, es que estás sintiendo tu presencia. Y tu presencia la puedes sentir tanto en el futuro como en el pasado. Ahora, es difícil sentirla tal como hemos sido educados. Entonces, ¿qué hace el poder de la hora? Te lleva al presente para que sientas tu presencia. ¿Y qué hacemos nosotros como innovadores del crecimiento personal? Dice, hombre, ahora que sabemos
reconocer la presencia en el presente, vamos a llevarlo al pasado y vamos a llevarlo al futuro. Somos un equipo. Muchas gracias al poder de la hora, que nos permite dar el siguiente paso. Por supuesto. De hecho, mira, esto es una propuesta que les hago también a las personas que nos están viendo, porque el otro día estaba meditando o estaba sentado respirando y me di cuenta que como que centraba mi atención a esta parte de aquí, ¿no? Más a la cabeza. Podemos decir pensamientos, podemos decir lo que normalmente llamamos mente. Y en un momento dado me vino un pensamiento de ¿qué pasaría si ocupo no solo esta parte de mí, sino ocupo el resto de las partes, ¿no? Y fue una sensación como muy placentera el hecho de ocupar todo el espacio y no solamente el espacio que se envuelve aquí en mi cabeza, ¿no? Entonces esto ¿Te refieres a ocupar mentalmente? Sí, a ocupar, sí, mentalmente, sí, o incluso te diría energéticamente. Pero esto me llevó a una metáfora, ¿no? de los pasados, ¿no? Del pasado, del presente y del futuro. De los tiempos, perdón. Del pasado, del presente y del futuro. ¿Cómo sería no ocupar solo el presente, sino ocupar en este momento también el pasado y el futuro? No sé cómo sería, pero lo dejo ahí porque me parece algo interesante. ¿Cómo podemos estar aquí ahora hablando y no solo ocupar este espacio del presente, sino a la vez estar ocupando nuestro pasado y nuestro futuro? ¿Por qué? Porque esto nos va a ayudar a conectar todos los tiempos y a darle mucho más valor a este momento de lo que estamos creando, desembarcando y descubriendo. O sea, cuando yo estoy aquí hablando contigo y me conecta con una idea, con una imagen, con una situación del pasado o me lleva a un sueño futuro, creo que eso nos puede cambiar el paradigma de las personas, de la creatividad, de hacia dónde vamos a llegar o dónde estamos. Fíjate que en los sueños ocurre eso, porque se mezcla el personaje de ahora con los muertos. Y están conviviendo y no te das cuenta. Porque el tiempo lineal, la información de tiempo lineal nos viene a través del hemisferio izquierdo. Entonces, claro, cuando estas cosas en el crecimiento personal se dan en dualidad, ¿no? Dice, tienes que dejar atrás el tiempo lineal. Pues estamos perdidos. Porque si no sabemos quién está muerto y quién está vivo, el tiempo lineal lo necesitamos. Claro. Pero no hay que ser esclavo del tiempo lineal. Entonces, claro, ¿cómo funciona nuestro cuerpo en dualidad? Al cambiar de paradigma, nuestro cuerpo cambiará, estoy convencido. O sea, lograremos mantener, o sea, lo que tú has dicho lo lograremos hacer. De momento tenemos como una alternancia. Domina el izquierdo, domina el derecho cuando dormimos, ¿no? Podríamos decir, hay esta alternancia. Pero en el momento que reconozcamos el papel del derecho y el papel del izquierdo, estamos generando un poder para poder a voluntad decidir, voy a examinar esto con tiempo lineal y voy a examinarlo sin tiempo lineal. Claro, ahí está. Claro, el crecimiento personal en dualidad dice, no, hay que superar el crecimiento lineal porque no sirve. No. El tiempo lineal claro que te sirve. Gracias, no puedes ordenar las cosas ni ubicarlas. Gracias a que está. Claro, pero eso no significa que sea su esclavo. Es que no se han dicho bien las cosas, ¿no? Es decir, de la misma forma que existe el poder del pasado y el poder del futuro, ¿no? O sea, en el antiguo crecimiento personal se condena una cosa para dar luz a otra. Y aquí en perspectivas abiertas, la idea de perspectivas abiertas es que no eliminamos una... O sea, para dar luz a una cosa no se la quitamos a otra. Eso es el nuevo paradigma. Entonces, para hablar del presente, no le quitamos luz al pasado ni luz al futuro, ¿no? Sino que sumamos todos. Eso es la perspectiva abierta y la idea de democracia de corazón, ¿no? Sumarlo todo, no robar a una cosa para que brille más que otra, ¿no? Sí. Carlos, hablando de estos temas, ¿crees que hay gente que está consiguiendo ya esto y que está reescribiendo sus historias? ¿Conoces alguna historia que creas que ha conseguido ya hacer algo así? Sí, ejemplos. O sea, eso, a ver, vamos a ver. Eso ocurre de forma inconsciente, la gente lo hace. O sea, no es que necesites saber recrear tu pasado para hacerlo, lo hacemos. Lo que pasa es que si lo hacemos sin sabiduría, podemos recrear el pasado para empeorarlo. Claro, ahí está, ¿no? Me obsesiono con aquello, el trauma se aumenta, ves solo lo negativo y unes dos pasados, pero negativo. En fin, claro, nuestra propuesta es decir, vamos a recrear el pasado para mejorar nuestra vida, no para empeorarla, ¿no? Entonces, ejemplos de esto se me ocurre un libro donde encontré la historia, lo recomiendo también, Viaje al País de los Blancos, de Usman Umar. Un hecho real. Es un libro fabuloso. O sea, una historia
Esto es conocer la humanidad. No escuchar las noticias del telediario nada más. No le voy a quitar luz a las noticias del telediario para dársela a esta. Digo que cuidado, que con eso no basta, ¿no? Libros como estos te enseñan a ver cómo es la humanidad hoy, ¿no? A sumergirte. Bien, la historia de Usman es muy interesante. Vivía en Ghana, pues en un sitio en que no había podido recibir educación, ignoraba dónde estaban los países de Europa, la geografía del mundo la ignoraban totalmente. Pero él veía pasar aviones por encima. Y dice, ostras. Entonces preguntaba, ¿y eso qué? ¿Hay personas que pilotan aquello y tal? Y dice, sí. Decía, son los blancos crean todo esto. Entonces, en el poblado de él, claro, los blancos se vivían como unos dioses. O sea, fijaos, estamos hablando de ahora, de la actualidad, ¿no? Está ocurriendo con los que vienen pateras, ¿no? Entonces, este chico, claro, su sociedad es muy, muy dura comparada con la nuestra. Nos quejamos de tonterías en Occidente. Por ejemplo, él, al nacer, su madre murió por el parto. Entonces, en su tradición, cuando a veces se quieren saltar a los que llamamos pueblos primitivos, cuidado, que en dualidad cada pueblo tiene su cruz, podríamos decir. Entonces, la tradición dice que si muere el niño, si muere la madre en el parto, al niño hay que abandonarlo en el bosque y se muera. Qué sorprendente. Bueno, pues ese libro, porque su padre tenía autoridad en el pueblo, era el chamán. Dice, bueno, para aquí nos vamos a saltar. Claro. Que veáis que eso ocurre en toda la cultura. El enchufe, ¿no? Bueno, pues tiene el enchufe de que su padre es quien es y sobrevive. Bueno, y él quiere venir al país de los blancos, por eso se titula Viaje al país de los blancos, pero con una idea, pues, infantil, ingenua. Bueno, se pasa varios años para llegar, porque claro, no tienes el dinero ni el otro, tienes que ir ganando por el camino, y sale teniendo 11, 12 años. No perdáis esto, que es alucinante, ¿no? Trabaja, le explotan. Bueno, vive tantas aventuras, solo explicaré una, para que entendáis luego la lectura que vamos a hacer de ese pasado. Llega a que tiene que atravesar el desierto del Sáhara, ¿no? Y entonces están las mafias. Entonces, bueno, ahí les hacen estar en una casa, pagando, claro, hasta que consiguen, decir, bueno, ya tenemos un convoy de jeeps, de coches, y os vais a ir 46, ¿no? Bueno, 46, han pagado todos religiosamente, y bueno, cuando llevan un día, entonces el conductor dice, bajaos aquí, que tengo que ir a buscar gasolina. Mosqueo. Un poco sospechoso, ¿no? Ostras, pero además los demás eran mayores, eran un niño. O sea, imaginaos desde la visión de un niño, qué terrorífico aquello. Bueno, pues que los conductores se largan y lo dejan allí. O sea, el modus vivendi de esa mafia era cobrar y dejar que la gente se muriese. Y esto, amigos, está ocurriendo ahora. Es que aquí estamos discutiendo tontería. Claro, y Usman dice, entonces, los blancos también tenemos ideas ingenuas de ellos, ¿no? Tenemos la idea, por ejemplo, de que la mayor parte mueren en el mar. Y él, con esta experiencia, dice, estáis equivocados. La mayor parte de los subsaharianos, que son la mayoría que vienen a España, ¿no? Mueren en el desierto, no mueren en el mar. Pero como allí no hay un eje para rescatarlos, claro, se entera. Y entonces él da una cifra escalofriante en el libro. De los 46 que dejaron abandonados en el desierto, solo sobreviven 6. Claro, fíjate. Es un sesgo mucho mayor que el del mar. Es alucinante, claro, pensar. O sea, podemos estar toda la vida viendo telediarios y no conocemos esta historia. Claro. Amigos, hay que leer. Claro. Hay que leer el pasado de otras personas. Claro. Porque el pasado de otras personas no es solo para que ellas hagan una relectura. También podemos hacer nosotros relectura del pasado de otras personas. Claro, y la primera, Carlos, que se me viene es que parece que solo existe aquello a lo que ponemos atención. Como tú dices ahora, si las personas mueren en el mar, solo existe eso. Pero no vemos todas las otras partes. Y si lo llevamos al lado favorable, por decir nosotros, cuando tú miras tu pasado, no solo existe aquello que ves de tu pasado, también puedes ampliar esa perspectiva para ver las otras cosas que te van a favorecer más todavía. Efectivamente, efectivamente. O sea, la sabiduría del ser humano requiere de replantearse su pasado y su futuro constantemente. O sea, en el ahora tú no puedes tener sabiduría, es imposible. Es gracias a los 3 tiempos que tú vas desarrollando sabiduría, ¿no? Entonces Usman, por fin, tras muchas aventuras, no os pienso reventaros el libro, porque no lo podéis soltar, ¿veis? Es alucinante, ¿no? Bueno, pues finalmente llega en patera y, bueno, llega, y cuando llega,
dice, no sabe ni dónde está España, él quiere ir a Barcelona, porque por aquello de las Olimpiadas y el Barça, pues Barcelona, pero no sabe ni dónde está, o sea, no él, el grupo, Barcelona, no hablaba él hablaba bien el inglés, en Ghana hablaban el inglés, tenía esa ventaja, podríamos decir, pero claro, de español ni idea, ¿no? Y bueno, y entonces iban a los asistentes sociales y dice, yo Barcelona, yo Barcelona. Entonces, claro, en España si eres menor no te pueden echar. Claro, tenía la ventaja que les dan un billete, que es lo que hicieron con él, me parece recordar. Cuando se cansan de tenerlo, les dan un billete para que se vayan a otra comunidad a ver, de una comunidad a otra se echan la pelota, les dan un billete de autobús y un bocadillo y dicen, ¡hala, tú va, vete a Barcelona! Yo te saco el billete a Barcelona y te vas a Barcelona. Imaginaos tú qué charadura estamos viviendo, ¿no? O sea, ¿qué estamos haciendo, no? Es ridículo, ¿no? Todo esto. Bueno, entonces llega a Barcelona y claro, pasa mil vicisitudes, pasa más hambre que cuando estaba en Ghana, porque Ghana estaba en el campo. En su caso, pasaba mucho más hambre en Barcelona, buscando las basuras, yo qué sé, ¿no? Mil cosas. Y ya estaba desesperado y ahora, amigos, viene la sabiduría interior, esa sabiduría que tenemos más allá de nuestra experiencia. Él estaba ahí muerto de hambre en un banco y ve a una mujer y su interior le dice, a esa mujer le tengo que contar mi historia. Y va, se levanta, le cuenta su historia, la mujer no entiende el inglés, no entiende ni papa, pero la mujer también tiene su propia sabiduría. Y llama al marido que entiende el inglés y con el móvil y le va traduciendo y le cuenta toda su historia, que es muchísimo más de lo que os he dicho, ¿no? La mujer le conmueve y termina apadrinando, o sea, adoptando a ese chico. Estudia un par de carreras, me parece, tiene gran capacidad y su vida cambia, ¿no? Ya sabe la geografía del mundo, pero bueno, ha habido un pasado terrorífico. ¿Qué hace con ese pasado? Ponerlo en gerundio. Es lo que muy bien has dicho tú. Dice, bueno, vamos a mirarlo desde la perspectiva de ahora y las posibilidades de ahora. Yo ahora tengo dinero, tengo comida, tengo casa, tengo conocimiento. Y entonces ha montado una ONG diciendo, la gente no sabe que mueren en el Sáhara. Lo importante es que no salgan del país. Entonces, ¿qué hace? Recoge ordenadores viejos y los envía a las escuelas. Porque, como muy bien cuenta la experiencia Un agujero en la pared, que lo dejo abierto ahí para en otro vídeo poderlo hablar, y quien quiera que lo busque, una experiencia muy interesante, educativa, Un agujero en la pared, pues los chavales en el tercer mundo no necesitan que tengan una escuela con un profesor. Basta que tengan conexión a Internet. Increíble, porque pueden aprender por ellos solos. Claro. O sea, el querer que haya los suficientes profesores, no. Lo más urgente es que haya conexiones a Internet. Ellos ya se espabilan a través de esas conexiones de Internet. Y luego puede haber un adulto que les aconseje dar dirección en Internet, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, con los tutoriales, todos los que estamos aquí hemos aprendido cantidad de cosas por tutoriales. Estamos aquí haciendo vídeos por tutoriales, ¿no? O sea, es increíble lo que podemos hacer ahora. Entonces, esa ONG está evitando que esos niños pasen las mismas desventuras que ellos pasaron. La belleza de este sueño, ¿dónde nació? Nació en una tragedia del pasado. Justo la idea que estamos diciendo aquí. Recreas el pasado desde tus posibilidades de ahora y tus perspectivas de ahora y descubres que hay un sueño, que aquello lo viviste para descubrir que había un sueño enterrado, un sueño que te haría feliz el cumplirlo y que haría feliz a otras personas. Amigos, hay que recrear el pasado, porque en el pasado, incluso el que hemos sufrido, pueden estar las semillas de sueños maravillosos. Y colorín colorado, este cuento ha comenzado y a ver si os lo compráis. Qué bueno, qué interesante. ¿Cuántas historias hay que no conocemos? Efectivamente, ¿no? A mí ahora, mientras explicabas esto, me venía a la mente la historia de una chica de Vigo que se llama Elisa González y ella tiene fibrosis quística. Y bueno, claro, desde que nació, ¿no? Ha convivido con esta enfermedad, que yo no sé mucho de la enfermedad, pero su historia sí que me ha conmovido mucho y creo que va muy en la línea de lo que estamos diciendo ahora, de recrear el pasado y embellecerlo. No solo para nosotros mismos o para ella misma, sino para el mundo, ¿no? Después de muchos procesos en el hospital, de entrar, de salir, y paralelamente ir construyendo su vida, ¿no? De estudiar, trabajar y todo eso. En una de las veces que entra al hospital, porque he leído que esta enfermedad no solo es muy
muy intensa físicamente, sino que también es muy intensa psicológicamente, porque dicen que tienen que hacer prácticas físicas para conseguir que su cuerpo no se vaya, no sé si la palabra es atrofiando, pero la voy a decir así, no se vaya atrofiando. Tienen que trabajar tono muscular y también tienen que trabajar la capacidad pulmonar. Entonces dicen que son, aparte de estar ingresada y tener medicación y demás, necesitan como muchos ejercicios para poder ir trabajando su cuerpo, ¿no? Y en una de estos ingresos, para poder sobrellevar no solo la carga emocional y psicológica, sino también el aburrimiento, le pide a sus padres que le traigan las pinturas que tiene en casa y se pone a dibujar en el hospital, ¿sí? ¿Qué piensa ella en ese momento, según he podido leer? Que esos mocos que se genera, esa mucosidad que no le deja respirar y que se genera en sus pulmones, sea no solo un enemigo como lo veía anteriormente, sino que sean unos compañeros de vida, ¿vale? Y de ahí nace Crepitantes, que son dibujos que ella hace con sus mocos. Dibuja su moco al lado, pues eso, mientras duerme, mientras está leyendo, mientras se ducha, mientras... Bueno, todo esto le sirve a ella como terapia, pero no solo a ella, sino que gracias a esos dibujos, ahora los niños pequeños que tienen esa enfermedad, los médicos y los padres y madres le explican la enfermedad a través de los dibujos de Elisa. Entonces, me parece brutal. Gracias a eso también da clases y hace charlas en la universidad y va compartiendo su obra por toda España. Ella es de Vigo, que no sé si lo he dicho antes, y gracias a esos dibujos abrió una cuenta de Instagram y de Twitter y de Facebook, que es donde tiene todos sus dibujos y va explicando como su historia y su día a día. ¿Sí? Entonces, claro, ese dolor y ese sufrimiento que había tenido durante toda su vida, a lo mejor sin darse cuenta en un inicio, pero lo transforma dibujando. Ya no son sus enemigos, ya no está en la polaridad del victimismo, sino que son sus compañeros de vida, ¿no? Y con ellos no se queda en el presente o en el pasado, sino que va al futuro, que es como decir, yo voy a convivir con ellos y voy a hacer mi vida superando barreras que me dicen que no podía hacer, como por ejemplo quedarse embarazada o seguir una vida en la universidad como profesora, que creo que es profesora de la Universidad Complutense. O sea que imagínate, ¿no? Qué manera de reescribir el pasado y de embellecerlo, ¿no? No solo hacia ella, sino para ayudar a miles de personas que con sus dibujos están pudiendo entender y aliviar a las personas que lo están padeciendo también. O sea que imagínate. Qué bella historia. Si hay maestros o profesores que nos están escuchando, yo les invitaría a que coleccionasen estas historias y se las explicasen a sus alumnos, porque hay que embellecer la humanidad. O sea, más importante que saber quién eran los reyes católicos, o bueno, los escuchan de muchos países, ¿no? O cualquier otro conocimiento histórico, geográfico, lo que sea, mucho más importante que eso es embellecer al ser humano. Y la forma de embellecer al ser humano es revelando la belleza que expresa en historias como estas, ¿no? Sí, sí. Cualquier maestro de corazón debe contar historias como esta, debe coleccionarlas y contarlas. Y bueno, y si quiere grabarlas en un vídeo para salir más allá de su clase, ¿no? Maestros del mundo, tenéis que revelar la belleza humana. O sea, el mejor regalo que podéis hacer a un alumno es que pueda sentir su propia belleza y pueda sentir la belleza que hay en otros seres humanos. Más allá de los defectos que exprese un ser humano, siempre oculta una belleza, ¿no? Y estas historias lo revelan. Nuestro propio pasado está lleno de belleza oculta. Claro. Y al ponerlo en gerundio, al actualizarlo hoy, tenemos que buscar esa belleza oculta, ¿no? Claro. Y de hecho iré un paso más, Carlos, que ahora hemos dicho maestros y maestras, pero padres y madres, claro. Panaderos, panaderas, fontaneros, fontaneras, quien bien, sea, ¿no? Que pueda, de alguna manera, cuando estén presentes allí en su lugar de trabajo, poder compartir esta sabiduría, ¿no? Que nos haga ver la vida de una manera diferente, porque a lo mejor las situaciones son las mismas, pero solo con cambio en nuestras perspectivas, nuestra vida también cambia, se transforma. Todos maestros de la belleza, claro. Maestros reveladores de belleza, todos, claro. No importa cuál sea tu oficio, una conversación en el ascensor o lo que sea, esperando en una consulta, puedes contar. Fijaos, ¿qué solemos contar? Problemas con los demás, ¿no? Claro. ¿Por qué no contamos bellezas?
Cambiemos el chismorreo por contar bellezas. Imagínate, Carlos, imagínate en el ascensor, en vez de decir, oye, pues está lloviendo o hace Exacto. sol, decirle, oye, mira, el otro día vi una historia increíble, míratelo, Exactamente. crepitantes. Oye, me he quedado a la mitad. El siguiente capítulo, cuando nos encontremos otra vez en el ascensor, Entonces yo creo que además, lo busca en el móvil. claro, entonces además cuando te encuentres a tu vecino o a tu vecina, no subirás por las escaleras, querrás subir en el ascensor para que te acaben de explicar la historia. Muy bueno, muy bueno. Esto es una aproximación a lo que yo propongo en Educar Empoderando, aprender a jugar la vida. Claro, En vez de dramatizarla, a jugar. claro. Fijaos cómo con el juego hemos cambiado la relación que uno puede tener en el ascensor con una persona, ¿no? Claro, porque estás descubriendo el valor que tenemos, ¿no? El valor de El ser valor humano. del ser humano, efectivamente, Claro. efectivamente. Oye, y puestos a hablar de nuestro trabajo, lo que has comentado antes, viene explicado en Educar Empoderando por el principio de transformación, que es muy simple, me gustaría expresarlo aquí. O sea, el principio de transformación de Educar Empoderando daría una explicación de la historia de esta niña. Este principio es para sacarnos del eje dual de tener que elegir entre blanco y negro, ¿no? Mediante la creatividad. Entonces, se resume en esta frase. No me adhiero, no me opongo, yo transformo. Entonces, la niña no se adhirió a ahogarse con sus mocos, es decir, acepto que me hago con mis mocos, ¿no? No hizo un aceptar incondicional, que sería una trampa, pero tampoco una oposición de amargarse la vida porque se opone a tener mocos, ¿no? Claro. Serían las dos tramas, los dos polos, las dos trampas, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Sale del eje dual de lucha entre los polos y transforma la situación con su creatividad libre. Entonces, yo invito a las personas que nos están viendo y escuchando a que intenten aplicar este principio de transformación. Cuando tenéis que elegir entre el blanco y el negro, y no os gusta ni el blanco ni el negro, que esto le ocurre muchas veces en realidad, puedes transformar. Y esa transformación, la creatividad libre, se expresa siempre a través del juego. Y del O sea, humor. la niña encontró una solución a través de jugarlo. ¡Claro! Por eso en Educar Empoderando enseñamos a jugar la vida. Claro. Y aplicamos el principio de transformación. Ni blanco, ni negro, ni gris. Porque el blanco y el negro, el punto medio sigue en el eje. No, es que no se trata de eso. Se trata de ir a los colores. La creatividad libre representa los colores, ¿no? Claro, sí, sí. Y cómo el humor, ¿no? Tú decías el juego y el humor le ha ayudado a poder hacer estas cosas, porque no te puedes reír de tu situación si no la vives jugando, ¿no? Te comentaba también cuando la veía, que decía que tenía una pareja que era 16 años mayor que ella y que la pareja estaba un poco preocupada por el tema de la edad y ella le decía, no te preocupes, si con mi enfermedad y con tu edad nos vamos a morir a la vez. No. Entonces, ¿cómo utilizar el humor para poder salir también de ese eje, ¿no? Ahí parece un poco humor inglés, ¿no? Sí, o negro, como quieras llamarlo. Está bien, ¿no? Pero un poco el jugar iría más allá del humor, ¿no? Podríamos decir, es un paso más allá, porque, ¿cómo te diría yo? El humor es más chispa, instantánea, podríamos decir, y el jugar es un continuo. De hecho, ¿cómo hemos aprendido sin esfuerzo un idioma y andar, etcétera? Porque estábamos jugando a andar y estábamos jugando a aprender un idioma. Entonces, no es que las escuelas maten la creatividad, lo que matan es el aprender jugando. Atención, Ken Robinson, escúchame desde donde estés ahora que ya murió el hombre. Seguro que te puede escuchar. Claro, vaya un paso siguiente a tu diagnóstico, que está bien porque nos va encauzando, ¿no? Cada vez más. No matan la creatividad las escuelas, no señor, lo que matan es la creatividad libre, el hecho de aprender jugando. Eso es lo que... Y tampoco la matan, la secuestran, porque si la matan estamos perdidos. Entonces ya nosotros no podríamos tener creatividad, ¿no? Pero Claro. la creatividad libre la puedes recuperar, pero tienes que ser consciente que la has perdido. Claro. Y ese juego, Carlos, es clave lo que hablábamos antes de esa imaginación, ¿no? El no tomar como algo serio todo lo que nos han explicado, sino imaginarnos que todo lo podemos cambiar, coger aquello que nos sirve y cambiar, dar un paso más, ¿no? Exactamente. Este pensamiento me sirve, esta idea me sirve, pero yo la puedo cambiar y la puedo transformar todavía a otro punto, a otro lugar, para seguir creciendo, ¿no? En ese nuevo crecimiento personal, en ese crecimiento del crecimiento personal. Efectivamente, por ejemplo, mira, ¿cómo se aplicaría el principio de transformación a un pensamiento negativo? Tengo un pensamiento negativo, pues no que sé, de hacer daño a alguien,
negativo con respecto a tu ética o tu religión, ¿eh? Claro, en ese sentido. Y es un pensamiento obsesivo que dice, entonces, ¿qué es lo que hace la gente? Se quiere oponer, se divide en dos oponiéndose a ese pensamiento y entonces, yo qué sé, si gana el negativo, pues yo qué sé, un violador puede violar, puede decir algo porque ha ganado su pensamiento negativo, ¿no? Así hablando en plan bruto, ¿no? Sí. Normalmente son cosas más pequeñas, pero vamos a exagerarla para que se vea. Entonces, si hiciésemos herramientas del principio de transformación, es decir, en vez de luchar contra ese pensamiento altamente negativo que va a crear daño en mí o en otras personas, logro transformarlo, ¿lo ves? Como hizo la niña con los mocos, lo transformo. Imaginaos lo que pedagógicamente y terapéuticamente, tú que estás en los dos campos, puede representar el principio de transformación, ¿eh? Que es la esencia del gerundio. El principio de transformación está en la esencia del gerundio. O sea, transformar es que estás en ello, estás allí, presente transformando aquello, ¿no? Es decir, ni me adhiero al pensamiento negativo, ni me opongo. Transformo el pensamiento negativo. Porque ese pensamiento negativo, ¿qué es lo que tiene? Mucha energía. Por eso me asusta. ¿Y qué necesitas para hacer alquimia, para transmutar? Necesitas el fuego, la energía. Pues claro, coges el fuego, la energía de ese pensamiento y con técnicas que tenemos que ir aprendiendo, o sea, el principio de transformación te da la dirección para que tú crees las técnicas para luego transformar aquello. O sea, no solamente estamos transformando el pasado y el futuro, como era el tema de este vídeo, sino que el propio presente, lo que nos molesta en nuestro presente, podemos también transformarlo en esta misma dirección, jugando. Claro. ¿Sabéis? El secreto, ¿sabéis por qué los alquimistas buscaban convertir el plomo en oro y todo esto y se desesperaban? Yo creo que cometían un error básico. Para transformar el plomo en oro en sentido metafórico y profundo, el pensamiento negativo en oro, había que hacerlo disfrutando, jugando. Y claro, estaban demasiado preocupados por conseguirlo. Claro. O sea que podemos decir que el secreto del auténtico alquimista es encarnar al niño que fue para transformar lo negativo en positivo. Porque la clave de jugar es que te cambia el estado de ánimo, te sube de octavas y las perspectivas te las amplía. Efectivamente, efectivamente. Es como subir una montaña. Claro. Exacta. Por eso la risoterapia funciona. Dice, qué cosa más tonta, me río aunque no tengo ganas. Digo, esto es falso. Sí, pero la bioquímica que estás creando no es falsa. Claro. Es que además esto es muy bueno, Carlos, lo que acabas de decir. Es falso. ¿Cómo sabes que es falso? ¿Por qué es falso? ¿No? En este caso no te lo pregunto a ti, sino que lo pregunto a las personas que dicen, no, es que yo no tengo ganas de reírme, pero me río y cambio. Y eso que es falso. ¿Por qué es falso? En algún momento nos han dicho que si tú te ríes sin ganas, la risa es falsa. ¿Por qué? ¿Y si no? Claro. ¿Y si te está ayudando a hacer ese cambio? Bueno, digamos que un poco lo que te proponen es contra tu voluntad de no reírte, ríete, ¿no? Podríamos el primer paso. Pero, y te explican eso, cambia la bioquímica tú mismo. Dices, oye, pues lo podrás ver reflejado en que tu salud mejora, ¿no? Si lo practicas, ¿no? Entonces, si riéndote sin tener ganas funciona, imagínate si te ríes teniendo ganas. Claro, que es lo que le pasa al niño disfrutando, ¿no? Con lo que está haciendo. Es increíble, ¿no? Sí, es un tema que hemos tocado de refilón muchas veces y en algún vídeo profundizaremos más, la sabiduría de las edades. Encarnar todas las edades en nuestra conciencia de humanos, ¿no? Claro. O sea, no tenemos que encerrarnos en la edad de nuestro cuerpo físico. O sea, ¿por qué tenemos que tener la edad de nuestro cuerpo físico? No seamos tan tontos como no tener en cuenta la edad de nuestro cuerpo físico y pegarnos un castañazo con 80 años. No es incompatible. En este nuevo paradigma no es incompatible disfrutar de todas las edades y tener en cuenta tu edad física. Claro, sí, sí. Y de hecho a veces te ayuda a conectar con tu edad del niño, te ayuda la risa de un bebé, ¿no? Yo no puedo dejar de reír cuando escucho la risa de un bebé. Seguramente porque es súper auténtica. Aunque no tenga ganas, me río y me río de verdad. ¿Y sabes lo bueno de una risa de bebé? Que desvela que la risa no es algo físico. Porque el bebé ríe sin dientes. Y en cambio un adulto, si le falta un diente, no me voy a reír porque cree que necesita los dientes para poderse reír. Bueno, pues un bebé, todos nos hemos reído sin dientes. Claro. Fíjate, pues ahí tenéis una transformación, ¿no? Sí. Volver al pasado cuando eres bebé también en ese sentido y traerlo al futuro. Y si te falta un diente, no te preocupes. Tú ríe igual. Claro. Y transformarás tu vida, incluso alguna,
de las personas que te vean reír, aunque sea sin dientes. Efectivamente. Yo, como veis, siempre me pongo unos cuantos chutes en los vídeos de bioquímica positiva y río. Hay gente que le pone nerviosa mi risa, pido disculpas. Es que, pero entender que el chute que me pego hace que mis perspectivas sean más grandes. Claro. Que si me pongo a preocupar por un tema. Por lo tanto, esta risa que parece nerviosa se ha convertido en un automático, es cierto, ¿no? A veces me río de cosas que dicen, bueno, ¿y por qué se ríe, no? Bueno, pues si es demasiado seria, hay que crear una bioquímica positiva, ¿no? Claro. Para no perder la perspectiva de mayor altura, podríamos decir, ¿no? Además, ya si nos juntamos los dos, que los dos tenemos la risa floja... Ah, sí, también. Se nos ve lo que más se nos ve son los dientes aquí. Pero bueno, quería también comentar lo de transformar. O sea, hemos hablado de cómo un pasado lo podemos poner en presente y fecundarlo con nuevas ideas, como hizo Haussmann o como ha hecho la Elisa. De los Elisa. ¿No? Entonces lo fecunda con un presente, algo que está viviendo desde el pasado, y le da una nueva realidad, un nuevo alcance. Pues a mí me gustaría llevar esto también a la parte social, porque yo no creo que existe crecimiento personal aislado, no puedes, crecimiento personal y social, ¿no? Claro. Es decir, esto también se tiene que poder dar socialmente. Entonces, a mí se me ocurre, por ejemplo, tratando un tema. Hay muchas, como cuando te repite una comida, estamos viviendo muchas personas que nos podíamos denominar, no me gusta, pero bueno, para aclararnos, progresistas, ¿no? Y no se entienda políticamente solo, ¿no? La idea de crecimiento personal, ¿no? De progreso personal y social, ¿no? Humano. Pues estamos constatando las noticias en el mundo entero cómo vienen, como cuando se repite una comida, se repite el pasado, ¿no? A través de personajes, ¿no? Todos tenemos en la mente muchos políticos que gobiernan países que dices, hombre, pero esto no quedó atrás, ¿no? Este personaje, ¿qué hace aquí? Y resulta que le votan. ¿Pero esto? Y además creen que esta persona dice la verdad, ¿no? Pero si esta persona está mintiendo, no, pero estos millones creen que dicen la verdad. Es realmente sorprendente. Y luego, ese poder de esas personas, por ejemplo, con la red se potencia a una velocidad que antes necesitaban meses, ¿no? Imaginaos los nazis con la potencia que hoy tiene la red. Bueno, habrían de todo muchísimo más rápido, ¿no? Todo su maldad, ¿no? Podríamos decir. Bien, entonces, ¿por qué ese pasado vuelve y se expresa en un tiempo que parece que no es el suyo, ¿no? Pues muy sencillo. Porque ese pasado sigue en el inconsciente colectivo. Es decir, ¿cómo es que, yo qué sé, esta ultraderecha, por decir algo, aparece aquí, o esta ultraizquierda, ¿no? ¿Cómo es que aparece aquí? Hombre, porque el inconsciente colectivo continúa. Por ejemplo, en España está muy claro. ¿Cómo que se vuelve a hablar de la guerra civil? De la guerra civil. Hace más de 80 años de la guerra civil. Mira, cuando yo nací, estaba más cerca la guerra de Cuba que ahora la guerra civil. Y nadie hablaba de la guerra de Cuba. ¿Va? Si no lo veo en el colegio, en el libro de texto, nadie hablaba de la guerra de Cuba. Y está mucho más cerca. Es que es una cosa surrealista. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que, igual que los psicólogos hablan de un inconsciente individual, hay un inconsciente colectivo. Claro. Bueno, Jung ya hablaba de él, ¿no? Y en ese inconsciente colectivo de los pueblos hay cosas sin resolver. ¿Y por qué las mandan ahora? Porque nuestra perspectiva y las circunstancias son diferentes. Ahora, por decir algo en España, pues tenéis las dos Españas, ¿no? La izquierda y la derecha ahí peleándose ahí en el Congreso y tal, ¿no? Perfecto. Pero es que la guerra civil cogieron un arma y se mataban. Entonces, claro, dicen, es que es el mismo lenguaje de guerra civilista. Sí, claro, es que estaba en el inconsciente. Qué bien que ha salido ahora, donde ahora no tenemos la perspectiva de matar al otro porque piense diferente. Eso sí, hablamos mal de él, lo insultamos, le hacemos la vida imposible, pero hombre, entre eso y matarte a tiros, hay una diferencia. Por lo tanto, yo animo a todas las personas que me están viendo y escuchando a que cuando vean esos líderes retrógrados, por llamarlo de alguna forma, fuera de tiempo, esos líderes retrógrados están recuperando del inconsciente colectivo, haciendo consciente algo del pasado que no se ha terminado de resolver. ¿No? Yo qué sé, en Estados Unidos veis banderas sudistas. Digo, bueno, ¿pero qué hace banderas sudistas aquí? Pero esto no estaba resuelto. No, en el inconsciente queda un resto. Entonces, ese líder lo que hace es
sacar a las personas en cuyo inconsciente vive todo aquello, las saca a la palestra y le botan. Podríamos decir, ¿no? Y entonces, desde una perspectiva más amplia, a lo mejor no de esas personas que le han votado en este momento, pero gracias a las otras personas que han ganado una perspectiva más amplia, esas personas podrán con el tiempo ir limpiando de su inconsciente algo que no tiene sentido en este tiempo. Mirad, vi unos vídeos sobre la primera vuelta al mundo de Magallanes y el Cano, ¿no? Vale, y cuando describían la vida en los barcos, etcétera, cualquier persona en los barcos, cualquier persona que había allí en los barcos, buena o mala, ¿no? En los barcos, sería hoy considerado un criminal. Cualquiera sin excepción, porque eran muy bestias. Cualquiera, es un criminal, todos los barcos eran criminales. Entonces, claro, en la perspectiva de entonces, aquello no era ser criminal. Hombre, claro, pues yo que sé, que el capitán este se ha sublevado, pues nada, le tiramos al mar y se ha acabado, ya está. Por decir algo. Claro, estoy en juicio, algo, ¿no? ¿No? Pero entonces, fijaos cómo el tiempo cambia la perspectiva. Entonces, ese repetir una comida antigua es apropiado. Entonces, querido televidente, si estás escandalizado por los trans, por decir algún nombre, ¿no? Sé que en la red hay el polo opuesto, bendita dualidad, ¿no? Sí, entonces, si estás escandalizado por los trans, hablando así en general, generalizando, piensa que lo que hace trans es rescatar, él no lo sabe conscientemente, por supuesto, si no, no lo podría hacer, ¿no? Rescata todo eso que estaba pendiente del pasado, todas esas banderas sudistas, para decir algo, como símbolo, ¿no? Toda esa supremacía blanca, todas esas cosas ahí, y veréis que hay un montón de cosas mezcladas, los que asaltaron el Capitolio, había un montón de cosas mezcladas, ¿no? Sí, sí. Todas esas locuras que están en el inconsciente colectivo, como en una pesadilla, tienen lugar. Pero, amigos, cuando ocurrió era una pesadilla de verdad. Ahora es una pesadilla dentro de unas personas que ya no están en esa pesadilla y que pueden ayudar, ese eres tú que estás viendo este vídeo, puedes ayudar a digerir eso. Claro. No ha de importarte solamente tu crecimiento personal, ha de importarte también el crecimiento social de tu sociedad, valga la redundancia, de tu país, ¿no? Es decir, somos un equipo. Los que siguen viviendo las pesadillas del pasado necesitan de que nosotros nos comportemos no como ellos esperan, no en oposición diametralmente opuesta, sino con el principio de transformación. Ni me adhiero ni me opongo. Vamos a transformar esas mentes, vamos a dejar que se expresen, que vean que están fuera de tiempo, vamos a dejarles espacio y tiempo, siempre vigilando que no cometan atrocidades, por supuesto, ¿no? Pero la expresión de una pesadilla para resolver la pesadilla es imprescindible. Por lo tanto, no es una mala noticia todos estos líderes retrógrados. Al revés, es una buena noticia. Significa que estamos avanzando y desde la perspectiva de la hora vamos a por fin limpiar nuestro inconsciente. Claro. Individualmente debemos limpiar nuestro inconsciente reinterpretando el pasado, ¿no? Poniéndolo en gerundio. Pues socialmente también. Claro. Y ahí os dejo eso. Y para sumar a esto que dices, Carlos, se me ocurre que la única manera de poder sanar eso, como tú dices, es en la exposición. O sea, el exponernos como sociedad a esos tipos de pensamientos y de ideales. De otra manera no se podría, porque no puedes sanarlo de una imagen pasada. Tienes que sanarlo del presente para poder fecundar el pasado y volver aquí de otra manera. Es como una terapia regresiva, ¿no? Claro. De alguna forma regresas al pasado, pero ¿por qué la terapia regresiva funciona? Porque examinas el pasado desde la perspectiva del presente. Claro. Porque si la haces desde el pasado, vuelves a caer, ¿no? Claro. Sigues en el pozo, ¿no? Entonces, son personas que están expresando, personas, cuidado con juzgar a las personas que en ese tema están retrógradas, pero en otros tenéis que aprender de ellas. Claro. Atención a esto, con los juicios generalizados, ¿no? Decir, bueno, este señor es de Trump, pero en esa idea política, es de Trump, podríamos decir. Pero a lo mejor hay otras cosas que te dan vueltas a ti. Claro. Entonces, claro, si tú lo ves como un estorbo y no le ayudas a evolucionar, no vas a poder evolucionar tú mismo. Esas repeticiones del pasado te ayudan a ti con mayor perspectiva. Cuando tú ayudas a una persona con menor perspectiva en un determinado tema, atención a esto, en un determinado tema, no hagamos una jerarquía, muy importante, pues entonces
tú también estás creciendo, tú también estás aumentando tus perspectivas y estás abriendo tus perspectivas. Abramos nuestras perspectivas para poder acoger estas repeticiones del pasado para poderlas transformar. Leía el otro día que es más limitante un prejuicio que un gen. Efectivamente, exactamente, sí señor, sí, sí. Y además con esto que dices, ahora estamos hablando de más un tema político, ¿no? Pero claro, ¿cuántas cosas se están repitiendo que ya pasaron anteriormente, ¿no? Antes comentábamos el tema de la pandemia, de la gripe del 18 o el 19, ¿no? Y ahora volvemos a vivir una situación parecida. El tema de la emigración o la inmigración, ¿cuántas veces, ¿no? Nosotros en España como protagonistas de irnos fuera y ahora se vuelve a repetir una cosa parecida, similar, ¿no? Que nos lleva por ahí. Gracias a que se expone, gracias a que lo vivimos, podemos seguir aprendiendo, ¿no? Porque está pasando y está quedando a la vez. Efectivamente, porque fíjate, cada tiempo tiene su valor y su belleza. Entonces, no hagamos una jerarquía. Hay un progreso, pero no hagamos una jerarquía. Aquellas circunstancias duras liberan cosas que unas circunstancias menos duras no pueden liberar. Claro. O sea, por ejemplo, ayudar a personas que tienen la peste sabiendo que tú te puedes contagiar de la peste y que no tienes los medios que tienes ahora, ¿tiene mérito o no tiene mérito? Ahora, eso no es incompatible con decir, hombre, acabemos con esta situación, con el progreso y que nadie se tenga que sacrificar. Pero no podemos despachar el pasado sin honrar al pasado. Es decir, lo diré con un ejemplo. Qué bonito, qué gran valor tiene la Madre Teresa de acompañar a los pobres que mueren. Pero cuidado, no basta con eso. Hay que procurar que los pobres no mueran. Claro. Y eso no lo hace la Madre Teresa. Entonces, reconocer el valor que tiene la Madre Teresa y a la vez reconocer que es incompleta su labor. Porque lo que, de alguna forma, ayuda a mantener la situación, ¿no? Podríamos decir. Pero no olvidemos que no todos tendríamos el valor de acompañar a aquel pobre que tiene infecciones y ponerme al lado. Claro. Ese valor hay que reconocerlo, porque eso es belleza humana y eso nos nutre. Claro. Pero no pensemos en dualidad, de que eso es lo único que hay que hacer, ¿no? Claro. No, todos tenemos ideas para aportar y cambiar el mundo. Ahí está, sí, sí. Y creo que con esto le podemos ir dando un cierre. Y se me ha ocurrido el ver el párrafo, el soneto, ¿no? del Machado, ¿no? Y lo diría así. Todo está pasando, todo está quedando. Pero lo nuestro es transformar. Transformar haciendo caminos, caminos sobre la mar. Muy bien, bravo, bravo, qué bueno, muy buen final. Oye, además tenemos un reto, ver este vídeo dentro de un año para transformar lo que en él decimos. Ahí está, ahí está. Sí, sí. Y a los oyentes lo mismo, mirad vídeos antiguos de hace un año o dos y mirad vuestra propia evolución. Y a lo mejor aquello que mirabais dice, pues qué tontería, ¿no? Porque habéis crecido, ¿no? Es decir, jugar con vuestro presente, pasado y futuro. Jugar, porque con la danza de los tres poderes. Necesitamos los tres poderes. Y habitemos no una vida en presente, una vida en gerundio. Claro. Javi, qué buena idea has tenido con eso. Cambiar el poder de la hora por una vida en gerundio, ¿no? O sea, viviendo en gerundio el pasado, viviendo en gerundio el futuro y viviendo en gerundio el presente. ¡Viva el gerundio! ¡Viva el gerundio! Porque estando es la clave del transformando. Exactamente, exactamente. Bueno, no queremos aburrir más a nuestros espectadores, ¿no? Esperamos que os haya gustado y si no, ya sabéis, tenéis que transformarlo, ¿eh? Claro. Para que os guste, tenéis que aprovecharlo. O sea, esto es una basura, bueno, pues la recicláis. El caso es que os tiene que servir. Jugarlo. Exactamente. Es decir, aunque no os guste lo que ya hemos dicho, aunque pensáis que estemos equivocados, transformarlo, convertirlo en un gerundio y convertirlo en algo útil para vosotros. Y la responsabilidad es nuestra, pero también es vuestra. Claro, y es posible que si pensáis que estamos equivocados, estáis en lo cierto. Así que, claro, a cambiarlo. Efectivamente, necesitamos ser transformados. Contamos con vosotros. Gracias por estar. Gracias, que vaya muy bien.